Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo una historia. Para mí, creo que es una de las más fuertes y terribles que he contado en el podcast. Karla Homolka nació en 1970 en Port Credit, Ontario, siendo la mayor de 3 hermanas. Su padre, Karel Homolka, era un inmigrante checoslovaco. Trabajaba como vendedor y era alcohólico. Su madre, Dorothy Seger, trabajaba en una clínica geriátrica. Cuando su padre se emborrachaba, insultaba a Karla, a su madre y hermanas, y siempre discutía, para finalmente recluirse solo en el sótano de su casa. El matrimonio comenzó a tener problemas. Él empezó un amorío con otra mujer. La respuesta de su esposa, que tuvieran un trío y seguir con su vida de forma normal. Karla era conocida como buena estudiante, aunque obstinada y dominante. Era difícil que ella cediera cuando jugaba con otros niños y prefería platicar con adultos. Cuando ella atendía la secundaria, comenzó a sufrir de depresión. Se vestía de forma inadecuada, se realizaba cortes a sí misma y pretendió intentar el suicidio solo para llamar la atención. Con el paso de los años, comenzó a desarrollar fantasías sadísticas y masoquistas. Mientras estudiaba la preparatoria, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de mascotas. Cuando terminó la preparatoria, en el 88, fue contratada por una clínica veterinaria como técnica veterinaria de tiempo completo. Paul Bernardo nació en 1964 en Scarborough, un distrito de Ontario. Era el menor de 3 hijos de Kenneth y Marilyn Bernardo. El matrimonio siempre tuvo problemas. El padre de Marilyn exigía cómo debía de ser la formación de la familia. Kenneth era un padre abusivo e incluso abusó de una de sus hijas. Marilyn, por su lado, sufría de depresión y frecuentemente dejaba a su familia sin atender cuando visitaba a familiares durante el fin de semana o cuando simplemente se recluía en el sótano. Paul, a pesar de los problemas de la familia, aparentaba ser un niño feliz. Pero a los 10 años, mientras era parte de los Boy Scouts, comenzó a provocar fuegos compulsivamente. Cuando él tenía 16 años, durante una discusión con sus padres, Kenneth le dijo que él no era su padre biológico, que su madre le había sido infiel con un antiguo pretendiente. Esto afectó la relación de Paul con su madre. Comenzó a llamarla fácil, mujerzuela, a lo que ella le contestaba con bastardo. Nadine
primer novia de Paul lo dejó por uno de sus amigos, cansada por el comportamiento controlador de él. Él reaccionó quemando todo lo que su exnovia le había regalado. Al terminar la preparatoria, Paul consiguió un trabajo en Amway, cuya cultura de ventas, considerada por algunos polémica, influyó profundamente en él. Compró libros y cintas de famosos motivadores y usó esas técnicas en sus amigos y mujeres jóvenes que conocía, muchas a quienes logró seducir. En esa época, comenzó a desarrollar fantasías sexuales más oscuras. Formó una granja de vírgenes, donde un grupo de mujeres jóvenes vírgenes a quienes después violaba. Disfrutaba de degradar a sus novias en público. Se convirtió en una pareja abusiva y constantemente amenazaba a sus novias con matarlas si ellas contaban cómo las trataba. En 1987, después de terminar la universidad, consiguió un trabajo como contador en Pricewaterhouse. Ese mismo año, una exnovia amenazó con ir a la policía y acusarlo de violación, pero al final no lo hizo. En mayo de ese año, Paul Bernardo abusó de 2 mujeres e intentó abusar de otra más en julio. En octubre, el trabajo de Carla la llevó a atender una convención de mascotas en Scarborough. Ahí, en un restaurante, conoció a Bernardo, de entonces 23 años. Ella tenía 17. En ese momento, los dos sintieron atracción. Esa misma noche, tuvieron sexo frente a otras personas. Paul viajaba cada 2 semanas para visitar a Carla, a quien poco a poco comenzó a controlar. Le decía qué vestir, comer y creer. Le decía gorda y fea. Pero, contrario a sus parejas anteriores, Carla disfrutaba la dominación e incitaba las prácticas sexuales de Paul. Y, aunque no fue motivo suficiente para terminar la relación, el hecho que Carla no fuera virgen decepcionó a su pareja. Mientras la relación de Paul y Carla avanzaba, él continuaba violando a otras mujeres. En marzo del 88, la policía creó una fuerza especial para aprender al ya llamado Scarborough Rapist, o el violador de Scarborough. Aunque las autoridades contaban con un retrato hablado, este no fue presentado al público. El caso no avanzó. Las pocas pruebas que tenían no fueron suficientes para dar con un sospechoso. En una declaración, una de las víctimas dijo que, mientras el hombre había abusado sexualmente de ella, había otra mujer presente, observando y grabando el crimen. Finalmente, en mayo del 90, cuando el caso del violador de Scarborough seguía sin avanzar, la policía hizo público el retrato hablado del criminal. Amigos y exnovias de Paul intentaron llamar a las autoridades al identificar al atacante. Pero, debido a la gran cantidad de tips que la policía recibió, no pudieron dar seguimiento a estas llamadas. En ese entonces, Paul ya no tenía un trabajo formal. Se dedicaba a contrabandear cigarros en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. La policía en algún momento lo detuvo,
obtuvieron muestras de sangre, saliva y cabello, pero estas muestras no fueron analizadas hasta varios años después. En esa época, Paul había comenzado a obsesionarse con Tammy, la hermana menor de Carla, de tan solo 15 años de edad. Frecuentemente la espiaba, planeaba con abusar de ella, con ayuda de su propia hermana, quien, además, se aseguraría que Tammy se mantuviera virgen, a manera de regalo, y compensar que ella misma no era virgen al momento de conocerlo. El 24 de julio, durante un viaje familiar, Carla puso Valium, que robó de su trabajo, en la comida de Tammy. La joven quedó inconsciente, pero despertó solo un minuto después, antes que Paul pudiera abusar de ella. Sin embargo, el 23 de diciembre, después de una cena navideña familiar, mientras sus padres dormían, Carla nuevamente drogó la comida de su hermana, esta vez con píldoras para dormir. Cuando Tammy estuvo inconsciente, ambos la desvistieron. Paul abusó de ella, mientras Carla sostenía un pedazo de tela mojada con alotano, un potente anestésico que también había robado de su trabajo. Lo sostenía sobre su nariz y boca. Tammy comenzó a vomitar. Carla intentó despejar su garganta, pero la pequeña dejó de respirar. Después de un intento fallido por revivirla, la pareja vistió a Tammy y llevaron el cuerpo a su habitación. Limpiaron cualquier evidencia que pudiera inculparlos, para después llamar al número de emergencias. A pesar que la víctima mostraba una clara quemadura química en el rostro, la muerte fue catalogada como accidental. Durante el funeral, Paul fue visto agarrando el cabello de Tammy, y después se sabría que alguno de ellos colocó una foto de la pareja en el ataúd. Después del crimen, Bernardo y Homolka se mudaron a Paul Dalhouse, donde se grababan mientras revivían la fantasía del encuentro entre Paul y Tammy. Carla se vestía con la ropa de su hermana mientras él pretendía violarla. El 7 de junio de 1991, Carla se hizo amiga de una adolescente en el trabajo. La joven de 15 años, a quien solo se identificó como Jane Doe, fue invitada al hogar que compartían los criminales. Después de unos tragos, ella quedó inconsciente. Sus bebidas habían sido contaminadas con alción, una droga que Carla también había robado de su trabajo. Ella le dijo a Paul que la joven era su regalo de bodas. Se grabaron mientras ambos abusaban del adolescente. Ella despertó al siguiente día sin siquiera sospechar que había sido violada. Solo una semana después, el 15 de junio, Bernardo manejaba por el poblado de Burlington, cuando se topó con Leslie Mahaffey, de solo 14 años. La joven se encontraba fuera de su casa, ya que la puerta había sido cerrada por sus padres por llegar más tarde de lo que le tenían permitido. Paul le ofreció un cigarrillo al adolescente. Cuando ella se acercó al auto, él amenazó con un cuchillo.
y la obligó a subir. Después de vendarle los ojos, la condujo hasta su casa. Al llegar, le dijo a Carla que tenía una compañera de juegos. Ambos procedieron a violarla y torturarla mientras grababan todo en video. La misma Leslie les dijo que la venda había caído de sus ojos, por lo que, cuando los criminales se supieron amenazados, ya que la joven podría identificarlos, cometieron su primer asesinato intencional. Leslie fue ahorcada con un cable eléctrico. Esa noche, dejaron el cuerpo de su víctima en el sótano, mientras cenaban en la misma casa con la familia de Carla. Después, descuartizaron el cuerpo de Leslie y pusieron sus restos divididos en 8 bloques de cemento que ellos mismos hicieron. Llevaron estos bloques al lago Gibson, pero uno de ellos estaba tan pesado que no pudieron hundirlo lo suficiente. El 29 de junio, Carla y Paul se casaron. Ese mismo día, uno de los bloques conteniendo los restos de Leslie fue descubierto por la policía. De ahí, obtuvieron un implante de ortodoncia que ayudó a identificar a la víctima. En agosto, Jane Doe fue invitada nuevamente a la casa de la pareja. Mientras abusaban de ella, sucedió lo mismo que con su hermana Tammy. La joven dejó de respirar. Mientras intentaban reanimarla, Carla llamó al número de emergencias. Cuando Jane reaccionó, Homolka llamó nuevamente al 911 para decir que ya no era necesaria su ayuda, que la situación se había solucionado. La ambulancia, que iba en camino, regresó, y el reporte fue cerrado sin mayor investigación. El 16 de abril del 92, la pareja de criminales secuestró a Kristen French, de 15 años de edad, al salir de la escuela católica de la Santa Cruz, dejando a varios testigos de la abducción. Por 3 días, la joven fue abusada y golpeada. Durante este tiempo, no le pusieron una venda sobre los ojos a Kristen. Además, fue obligada a ingerir grandes cantidades de alcohol. Todo esto mientras le mostraban la grabación de la violación a Leslie. Además, fue forzada a actuar de forma sumisa ante Bernardo. Pero la pequeña confrontó a sus captores. Llamó bastardo a Paul, como lo hacía su madre, y le dijo que no podía entender cómo su esposa lo soportaba. Fue golpeada y ahorcada hasta que murió asfixiada. De nuevo, mantuvieron su cadáver en el sótano mientras cenaban en la misma casa con la familia de Homolka. Después, lavaron el cuerpo de su víctima, cortaron su cabello y lo arrojaron en una zanja en Burlington, muy cerca de donde Leslie había sido sepultada. 2 meses después, la investigación de la policía por el asesinato de Kristen los llevó hasta Paul. Él fue interrogado, pero dejado en libertad al no considerarlo como sospechoso, aún después que él mismo mencionó haber sido interrogado por el caso del violador de Scarborough. En diciembre del 92, Bernardo golpeó brutalmente a Homolka con una linterna, dejándola con moretones en el cuerpo, una costilla rota y golpes en los ojos.
Aún con las claras muestras de la agresión, ella regresó al trabajo el 4 de enero, diciendo a sus compañeros que había estado en un accidente de auto. Ellos no lo creyeron, por lo que contactaron a los padres de Carla, quienes la obligaron a acudir al hospital. Ahí, ella aceptó que su esposo la había golpeado. Levantó cargos contra Bernardo y él fue arrestado. Carla se mudó a Brampton con familiares, a quienes les dijo, mientras aún se encontraba detenido, que Paul era el violador de Scarborough y el asesino de Leslie Mahaffey y Kristen French. En esta época también, finalmente se analizaron las muestras que Paul había proporcionado años antes. La policía revisó el domicilio de la pareja, encontrando suficiente evidencia para culpar a Paul. Pero las cintas en las que grabaron sus crímenes no fueron encontradas. Homolka buscó inmunidad total a cambio de su declaración contra Bernardo, pero el fiscal no la aceptó. En cambio, le fue ofrecido un trato en el que Carla pasaría un máximo de 12 años en prisión por cargos de homicidio involuntario. De lo contrario, se enfrentaría a cargos por los 3 asesinatos, ya que el caso de Tammy había sido reabierto. Ella aceptó el trato y declaró en el juicio contra su marido en 1995. Pero antes de iniciar el juicio, Ken Murray, el abogado defensor de Bernardo, renunció, entregando toda la información que tenía al nuevo abogado. Ahí se incluían las cintas de los crímenes. En algún momento durante la investigación, Murray había entrado a la casa del acusado y obtenido las cintas del lugar donde estaban escondidas. John Rosen, el nuevo abogado, entregó las cintas a la policía, las cuales se convirtieron en una de las principales evidencias contra Paul. Durante el juicio, no se presentaron los videos, debido a la crueldad de estos. Solo se pudo escuchar el audio. Al término del proceso, Paul Bernardo fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de salir bajo fianza en un mínimo de 25 años. Se encuentra cumpliendo su sentencia en prisión, separado del resto de los presos, ya que constantemente recibe amenazas y han intentado atacarlo. Debido a que es clasificado como un ofensor peligroso, es difícil que en algún momento le sea concedida su libertad bajo fianza. El acuerdo que obtuvo Homolka fue duramente criticado por la sociedad canadiense, sobre todo después de saberse el contenido de las grabaciones hechas por la pareja, donde se mostraba la activa participación de Carla en los crímenes. El fiscal declaró que no sabían de la existencia de esas cintas al momento de hacer el acuerdo, ya que, de haber tenido conocimiento, nunca lo hubieran ofrecido. Este trato fue después conocido como Deal with the Devil, un trato con el diablo. Al saberse que el abogado defensor de Paul mantuvo oculta la existencia de las cintas por más de un año, él mismo fue acusado de obstrucción de la justicia, pero después exonerado. El caso fue cubierto por los medios,
Paul Bernardo, conocido como el violador de Scarborough, se cree abusó de más de 16 jóvenes. Después de casarse con Karla Homolka, las violaciones escalaron a asesinatos, caso que después fue llamado por los medios como los asesinos Barbie y Ken, debido a su apariencia física y su vida adinerada. En el 2001, un juez ordenó la destrucción de las cintas que contenían los crímenes cometidos por la pareja. Karla Homolka salió de prisión en julio del 2005. En las condiciones de su liberación, se incluyó proporcionar su domicilio y cualquier cambio en este, además de notificar a la policía si cambiaba de nombre. Se le prohibió contactar a Paul Bernardo y a las familias de las víctimas, así como no poder acercarse a menores de 16 años y consumir drogas ilegales. Sin embargo, todas estas condiciones fueron anuladas por un juez solo unos meses después. En el 2006, los abogados de Paul Bernardo revelaron que su cliente confesó a por lo menos 10 asaltos sexuales más. Se cree que esta declaración fue causada por ver a Karla al salir de prisión. 2 años después de salir en libertad, Karla se mudó a la isla de Guadalupe, en el Caribe, intentando escapar de los medios. Ahí se casó con Thierry Bourdelais, hermano de su abogado defensor, con quien tuvo 3 hijos. Después de un tiempo, la familia regresó a Canadá. En el 2018, Karla residía en un pequeño poblado en Quebec. Ahí consiguió trabajo en la escuela donde asistían sus hijos. Servía como voluntaria y supervisaba los viajes escolares. Al saberse toda la historia de ella, toda la comunidad local mostró su descontento y solicitó que Homolka fuera agregada al Registro Nacional de Delincuentes Sexuales, con lo cual no podría estar cerca de los niños. Cuando la escuela supo también de su historia, fue despedida y Karla regresó a intentar vivir lejos del ojo público con su familia. Aún al día de hoy, el mayor debate sobre este caso radica en el nivel de culpabilidad que tuvo Homolka en los crímenes. Muchos aseguran que ella es tan responsable como Bernardo, mientras otros la señalan como una víctima más del hombre. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.